¿Qué tal, amigos de Biblioquiz? Tenemos con nosotros a Javier Sierra, que viene con un plan. Viene a presentarnos un plan y no un plan cualquiera. El plan maestro es su nueva novela. Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas, en este plan secreto? Pues sobre todo, como en todas mis novelas, un viaje a través del misterio. Es un viaje que empieza en las cuevas rupestres de Cantabria, unas cuevas que se han datado últimamente sus pinturas en más de 70.000 años, que se dice pronto, y a partir de la observación de esas pinturas y de la mirada de unos niños que las descifran, se inicia, arranca una intriga sobre cómo tenemos que ver, leer y comprender el arte. Y te puedo avanzar algo, no mucho, pero algo. No sabemos mirar la pintura en el siglo XXI. Lo hacemos demasiado rápido. Hay que mirarla de una manera muy particular para que te cuente sus ¿Y secretos. cómo tenemos que leer una pintura cuando estamos frente a ella? Mira, cuando se hicieron aquellas pinturas en las cuevas rupestres, los antepasados nuestros entraron en esas cavidades palpando las rocas. Y cuando descubrían que había un bulto en esas rocas o una protuberancia, ellos imaginaban que se correspondía a la panza de un animal o incluso un agujerito al ojo de un animal. Un animal que ellos no solamente imaginaban, sino que estaban seguros que estaba al otro lado de la piedra, apoyándose en la membrana que era la roca. Así la veían. Perdón, te interrumpo. Es un poco como cuando Miguel Ángel Cincelaba decía, es que debajo de la roca está la escultura que yo quiero. Exacto, es que Miguel Ángel tenía esa visión prehistórica del arte. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros hemos aprendido a ver el arte en superficie plana, sobre fotografías, a través de las pantallas, y no nos damos cuenta de que ese arte primordial era un arte en 3 dimensiones y que incluso la luz, la manera en la que nosotros apuntamos la luz contra la pared, influye en su comprensión. Hay veces, en lugares como la cueva de Monte Castillo, en Puente Viesgo, en Cantabria, donde la sombra que proyecta una estalagmita contra la pared se convierte en la sombra de un hombre bisonte que parece moverse como si fuera en un cine antiguo sobre las paredes de la roca. Era magia. El arte era magia. Y cuando lo trasladamos a una tabla y la vemos, o a un lienzo, y la vemos en un museo, mucha de esa magia se pierde. Hay que imaginársela en su contexto original. Sí, porque en un museo no podemos tocar, no nos podemos acercar demasiado y Exacto. Dependemos muchas veces de la iluminación artificial que alguien ha decidido poner sobre esa obra. Hay una manera de vencer todos esos obstáculos y es conociendo la historia mágica de esas pinturas y acercándose a ellas con esa información en la cabeza. De ese modo, la tridimensionalidad salta en nuestra imaginación. Es lo que propongo en el plan maestro. Al fin y al cabo, esta historia lo que hace es contar cómo uno tiene que acercarse a ese arte y cómo tiene que interpretarlo como si fuera una membrana o una puerta que se abre entre mundos. Para los prehistóricos, aquellos animales que bocetaban en la roca habían muerto ya, estaban en el reino del más allá, y era su manera de aproximarse a ese universo de tótems o de figuras mágicas que eran los animales en la prehistoria. En el mundo más cercano, en el Renacimiento, algunos pintores ejecutaban sus obras imaginando que estaban también abriendo una puerta al más allá, pero ya no esperaban encontrar animales, esperaban encontrar figuras de la Biblia o personajes que estaban vivos al otro lado de la pintura. Sí, y claro, efectivamente, el gran mecenas, lo leemos en tu novela, el gran mecenas de la pintura durante mucho tiempo fue la Iglesia Católica, Claro. pero el pintor quería dejar una impronta un poco más oculta, pero claro, tenía el encargo. ¿Cómo lo hacía censurando, burlando un poco ahí a la Iglesia? Mira, antes mencionabas a Miguel Ángel y Miguel Ángel Buonarroti, que era probablemente el mejor escultor de su tiempo y probablemente de todos los tiempos. Él no quería pintar, pero el Papa Julio II lo obligó a pintar la Capilla Sixtina, nada menos, metros y metros de frescos en el corazón del Vaticano. Probablemente, y esto lo cuentan todos los historiadores, Miguel Ángel estaba muy enfadado con Julio II porque lo había forzado a un arte que a él no le placía. Que no quería. Exacto. Y en el centro de la Capilla Sixtina
diseñó una de las imágenes más icónicas de toda la historia del arte, que es esa imagen en la que Dios está extendiendo su dedo a punto de tocarlo al de Adán. Es el momento de la creación, lo conocemos como la creación de Adán. Pues bien, el manto que rodea la figura de Dios es como un corte transversal del cerebro humano. Para Miguel Ángel probablemente fue una broma muy divertida, porque lo que le estaba diciendo al Papa Julio II en sus narices, sin que él se apercibiera, es que Dios en realidad está en el cerebro, está en la mente humana, no es una criatura sobrenatural exterior, que es lo que defiende evidentemente la Iglesia Católica. Y eso lo hizo porque él conocía, y estaba prohibido, él conocía cómo era un cerebro por dentro. Estaba prohibido hacer autopsias, estaba prohibido seccionar un cuerpo humano. Y es un cerebro humano, no es un cerebro animal que podemos pensar, pues ha ido a la carnicería y ha visto cómo es el cerebro de un cerdo, de una vaca. No, es humano. Bueno, es que quien se dio cuenta de este asunto fue un neurocirujano en 1975, visitando la Capilla Sixtina como turista. Él había hecho muchos trabajos, evidentemente, de disección de cerebros humanos, y cuando vio aquello se quedó tan perplejo que se dedicó a montar con transparencias de la época lo que era la imagen de Miguel Ángel y las transparencias de un cerebro humano. Y la coincidencia en los pliegues del manto de Dios con respecto a los pliegues del cerebro era absoluta. En fin, era un cerebro humano, pero Miguel Ángel no sabemos si participó en una autopsia. Si lo hizo, y en tiempos de Julio II hubiera cometido un pecado gravísimo y lo hubieran acusado de necromancia, que era casi de las peores cosas de las que te podían acusar en aquel tiempo. Y sabemos, y esto sí que, en fin, en mi novela, en el Plan Maestro, aparece en varias ocasiones, este conocimiento lo compartía con otros importantes pintores de su época, como Sandro Botticelli. Él, en La Primavera, que no es un cuadro menor de Botticelli precisamente, es de los que estudiamos todos. Todos lo tenemos en la mente ahora mismo. Todos lo hemos estudiado en el bachillerato en algún momento. Pues en ese cuadro, en La Primavera, detrás de la figura central del cuadro, que es una Venus, en las ramas del bosque se adivina perfectamente la silueta de dos pulmones humanos con sus alveolos. Es tan evidente que cuando lo descubres por primera vez, cuando hay alguien que te lo enseña, ya no dejas de verlo más. Ya no dejas de verlo más. Yo cada vez que veo La Primavera veo solo los pulmones. Y es algo que nos va a pasar también con algún que otro cuadro de los que encontramos en este Plan Maestro. Volvemos a tu libro. ¿Qué relación tiene el Plan Maestro con el Maestro del Prado? Bueno, es una relación, digamos, de universo literario. El Maestro del Prado yo la escribo hace 12 años, después de poner en orden recuerdos de mi adolescencia. Cuando yo llego a Madrid para estudiar Ciencias de la Información, uno de los lugares que visitaba con mucha frecuencia era el Museo del Prado. Era el lugar donde encontraba las imágenes que había estudiado en Historia del Arte, Historia del Arte durante toda mi vida, ¿no? Así que me sentía bien entre esas imágenes. Y frente a una de ellas, frente a una Sagrada Familia de Rafael, nada menos, me ocurrió algo muy, muy curioso, ¿no? Y es que se me acercó un señor mayor y me pidió permiso para explicarme cómo tenía yo que leer, no que ver, que leer esa obra de arte. Y durante 45 minutos estuvo dándome una lección magistral de en qué debía fijarme cuando contemplaba una obra de arte. Me quedé tan impactado con lo que me contó que regresé al Prado en los días siguientes tratando de encontrarlo. Ya no lo vi de nuevo nunca más, ¿no? Esa fue la percha de la anterior novela del Maestro del Prado, un enigma, una incógnita que dejaste al final hace 12 años que mucha gente ha intentado de resolver, entre ellos. Eso es. Entre ellos Alberto Chicote, entre ellos el cocinero. Chicote. Es verdad, porque aquel libro terminaba con unos versos que había dejado aquel personaje misterioso en un libro en el Escorial y unos versos que encerraban un enigma para volver a encontrarlo. Ese enigma no se descifra en El Maestro del Prado, queda en el aire.
Y ha habido muchos lectores, entre ellos Alberto Chicote y otros muchos, que me escribieron enseguida aportándome su idea de cómo podía descifrarse aquello. Bueno, pues con todas aquellas informaciones y con mi investigación en estos años, obviamente, logro descifrar ese acertijo y me acerco a la verdadera naturaleza del maestro del Prado. Obviamente no te voy a decir cuál es, pero... Para eso tenemos que leer el plan maestro. Claro, claro, pero sí que te voy a decir que está profundamente conectada con otros maestros que aparecen a lo largo de la historia de la humanidad. Y es que sumerios, aztecas, mayas, tribus perdidas en el corazón de África, todas te cuentan una historia muy parecida, que aprendieron a cultivar la tierra, a mirar las estrellas, astronomía, pero también matemática o física, porque de repente un misterioso personaje se apareció entre ellos, les dio unas lecciones y volvió a esfumarse para no volver nunca más. Igual que lo que me pasó a mí en el Prado, ¿no? Así que uniendo todos esos cabos, construyo una trama que, bueno, que es de misterio como las mías, pero en la que también el lector va a aprender mucho, porque el libro está lleno de imágenes y de informaciones gráficas que le van a dar una dimensión a este plan maestro, creo que inolvidable. Y una experiencia es visitar un museo, pero hacerlo con los ojos de un niño, que es el que no ha perdido la plasticidad y el que todavía no está del todo condicionado culturalmente. ¿Cómo podemos hacer los adultos para volver esos años atrás y ver el arte de otra manera? Bueno, aviso a todos los oyentes. Si tenéis niños menores de 7 años, pueden ser vuestros hijos o pueden ser los hijos del vecino o pueden ser, no sé, los nietos, ¿no? Si tenéis hijos en esas edades, llevároslos a un museo o llevároslos a una cueva rupestre y que os cuenten lo que ellos ven en los cuadros. Tienen una capacidad que es muy, en fin, se entiende muy bien, muy plástica, cuando de repente los ponemos a mirar el cielo, las nubes, y empiezan a ver caras en las nubes o interpretan las nubes. Esa capacidad cerebral que se pierde con los años, aplicada a ciertas obras de arte, ofrece resultados sorprendentes. Es cuando vemos los pulmones de Botticelli, cuando vemos el cerebro de Miguel Ángel, o cuando vemos un ojo gigante en el Jardín de las Delicias, que es el que ocupa la portada del plan maestro, y que no se ve si no se tiene esa, como dices tú, esa plasticidad. Aquí, ¿no?, tenemos el Jardín de las Delicias. Está en la parte superior del lienzo central, ¿no? Es el lago azul, coronado por una fuente también de un azul refulgente. Si se mira con los ojos entrecerrados o de una manera un poco especial, adquiere la forma de un ojo humano gigante. Bosco quiso pintarlo. Es el ojo de Dios que vigila a su creación, pero no lo hizo de manera, digamos que muy evidente, sino muy sugerente, para que formara parte del secreto del cuadro. Eso quizá explica lo que me cuentan los vigilantes de sala del museo. Cada vez que entran en la sala 56, donde está esta magnífica pintura, se sienten observados y nunca sabían por qué, hasta que empecé a explicárselo. Digo, no, es que os sentís observados, es que hay un ojo, porque hay un ojo gigante que os vigila. Sí, y en este cuadro también nos encontramos otro tipo de figuras o revelaciones sí, que a simple vista tampoco las vemos. Es un cuadro con mucha historia. Fíjate, hablando por ejemplo de música, Jim Morrison, el cantante de The Doors, ¿no? Este hombre, unas semanas antes de morir, fue al Prado, se quedó durante más de 2 horas viendo el Jardín de las Delicias, no vio otro cuadro del museo, y cuando salió le contó a su novia que se había sentido en conexión con una mirada sublime, sobrenatural. Él percibió ese ojo, lo ven los creadores, pero es que Salvador Dalí también se acercó en muchas ocasiones al cuadro del Bosco, y su arte debe mucho a este Bosco. El surrealismo está ya en esta pintura de 1500, y él dijo que él se había encontrado a sí mismo retratado en las rocas de una de las escenas del Jardín de las Delicias, y efectivamente cuando miras donde miraba Dalí, ves a Dalí. Donde vamos a mirar nosotros ahora mismo, porque ahí lo tenemos. Ahí está, ese es el perfil de roca que está en un lado de la pintura, en la que el armadillo que está sobre la piedra ocupa el lugar del ojo, y hay una serpiente bajo esa protuberancia que parece una nariz aguileña, que son los bigotes de Dalí. Dalí se vio a sí mismo, probablemente
muy seducido por esa coincidencia tan peculiar, terminó desarrollando el arte que le hizo famoso mundialmente. Sí. Y si volvemos a la parte central de este Jardín de las Delicias, nos encontramos un árbol, pero que podemos identificar con una especie autóctona canaria. Esto es muy raro. El cuadro se pintó en 1500. En esa época, la familia Betancourt estaba explorando el archipiélago canario por primera vez. Y fueron ellos los que hablaron por primera vez del drago, un árbol endémico de las Islas Canarias que tiene una peculiaridad. Cuando le arrancas una hoja, una de estas hojas bulbosas, sangra. Sí, su savia es roja. Su savia es roja y parece sangre, ¿no? Bueno, pues ese árbol que nadie había visto en Europa, y mucho menos en la Europa central donde vivía el Bosco, es el que ocupa el lugar del árbol del paraíso en el Jardín de las Delicias. ¿Cómo lo hizo Bosco? ¿Qué información privilegiada tenía? Bueno, pues ahí entramos en el universo, en la trastienda de estos grandes maestros del arte, que en esa época eran la gente de la élite, eran los que accedían a los informes secretos de la monarquía o de los papas, a los textos prohibidos para ilustrar muchas de sus imágenes, a los evangelios apócrifos. Sabiendo esto, veremos sus cuadros yo creo que con otra perspectiva. Y también vamos a ver con otra perspectiva porque en muchos de los cuadros aparecen peces, pero con piernas humanas. Sí, esto tiene que ver con esos maestros instructores de las antiguas civilizaciones de los que te hablaba. Los sumerios, por ejemplo, mencionan en sus textos más antiguos al dios Oannes. Oannes es una figura mitad humana, mitad pez, que salía todas las mañanas del Tigris, del río Tigris, para enseñarles astronomía y matemáticas y cosas complejas a los sumerios. Y por la noche, cuando atardecía, volvía otra vez a sumergirse en las aguas del río. Así cada día durante unos meses. Y cuando terminó de enseñarles la civilización, desapareció por completo. Lo raro es que en el carro de heno, que es una de las imágenes icónicas del Bosco en el Museo del Prado, aparece un hombre pez como este que tira del carro de heno, que es el símbolo de la civilización. Es como si Bosco hubiera sabido de los sumerios, pero era imposible que hubiera sabido de los sumerios porque sus tablillas de barro con la historia de Oannes no se descubrirían hasta el siglo XIX y no se traducirían hasta hace poco. Oannes, Johannes, Juan el Bautista. Bueno, se puede jugar efectivamente con esos términos. Yo creo que ahí los pintores accedieron a alguna clase de información privilegiada. Y ahora te voy a decir algo raro. No sé si en textos o en bibliotecas secretas o a través de alguna conexión intuitiva, porque da la sensación de que a esta gente de mente tan creativa se le abría la cabeza y le llegaba información. Si tú hablas con músicos o con grandes músicos o con grandes escritores o grandes pintores, todos te contarán que en algún momento su cabeza se les abrió y se les llenó de cosas que no sabían ni de dónde venían. Hasta el mismo Beethoven llegó a decir que muchas de sus composiciones se las susurraban desde el más allá. Vamos a volver al museo. Ya sabemos que tenemos que ir con los niños para disfrutarlo plenamente. Podemos jugar con ellos también en las salas. Una cita de tu libro dice que los buenos museos se comen el tiempo de sus visitantes. Pero el otro día, en una visita que hicimos contigo, un grupo de periodistas, en la presentación del Plan Maestro, una visita nocturna al Museo del Prado, nos comentabas que es que vamos a los museos como si estuviésemos en redes sociales, viendo Instagram, cuadro, sin prestar muchísima más atención. ¿Cómo podemos o cómo debemos planificar una visita a un museo para que sea satisfactoria? Cuando nosotros entramos en una biblioteca, vamos con la idea de pedir un libro prestado y llevárnoslo a casa para leerlo. Con un museo de arte tendríamos que hacer algo parecido, saber qué cuadro queremos ver y al que le vamos a dedicar un cierto tiempo para su contemplación, porque cada cuadro en realidad es un libro, es una historia. Es más, si no te has empapado antes de la historia de ese cuadro y de lo que cuenta, lo vas a ver de manera muy superficial, muy rápida, vas a ver si es bonito o feo, si te gusta más o menos, pero no te vas a enterar de lo que te está contando. Y te prometo de verdad que en el museo, solo en el del Prado, pero
podemos extenderlo a los Uffizi, al Louvre, al British, en fin, a casi cualquier museo del mundo. Hay cuadros que te están contando unos historiones que parece mentira que no nos detengamos ante ellos, porque son mejores que muchas películas, muchos thrillers que vemos en la pequeña pantalla. Es un error tener pinacotecas tan grandes, inabarcables, como el Museo del Prado, el Louvre. ¿O no sería mejor tener unas galerías un poquito más pequeñas para centrarnos más en cada cuadro? Yo me lo he planteado muchas veces. ¿No sería mejor tener un pequeño museo para el Bosco, otro para Murillo, otro para Zurbarán? Pero entiendo que hay un problema de gestión de todo eso y que es mucho más fácil manejar una colección grande que no las pequeñas. El tema está en que tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que entrar en el museo, en fin, con más frecuencia para ver cosas más concretas. Mira, un aviso a navegantes, porque esto hay mucha gente que no lo sabe. Los menores de edad entran gratis en los museos. Con el carné joven se entra gratis en los museos. Es decir que... Y también mayores de 65 que ya tienen más tiempo libre también, o si no gratis, muchas veces con precio muy reducido. Exactamente. Es decir, que hay muchas maneras de entrar en los museos. Hay muchas veces no entramos porque decimos, 15 euros, 20 euros, una entrada es mucho. Pero hay muchas vías alternativas para entrar y merece la pena entrar con frecuencia y familiarizarse con esas historias. Últimas horas justo antes del cierre, que es el acceso gratuito, se puede pasear y ir. Hoy voy a disfrutar solamente de las Meninas, hoy voy a disfrutar de la Sala del Bosco. Volvamos a las Meninas, también tiene algo oculto. Sí, desde luego. Las Meninas es un cuadro muy misterioso. Ya de por sí, la propia elección del tamaño de las Meninas. Las Meninas es un cuadro, se supone que doméstico, es una escena privada de los reyes, no estaba en un gran salón, sino que estaba en sus estancias particulares en el Alcázar de Madrid, pero Velázquez lo pinta con el bastidor, con el tamaño de los grandes retratos ecuestres o los retratos reales. Y muestra una niña, que es la infanta Margarita, la hija de Felipe IV, en el centro de una escena. Bueno, curiosamente, los personajes que rodean a la infanta Margarita ocupan la misma posición relativa de las estrellas de la constelación Corona Borealis. Y la estrella central de Corona Borealis, que es una especie de U muy abierta que se ve desde España sin ningún problema, esa estrella en época de Velázquez se llamaba Margarita. Él quiso meter una constelación en ese cuadro. Investigando esta historia, un catedrático llamado Ángel del Campo hace muchos años se dio cuenta de que si cerraba ese semicírculo, esa U abierta, se creaba un gran círculo en torno al espejo que se ve al fondo de las Meninas, donde está el rey y la nueva reina entonces, Mariana de Austria. Era como algo que protegía a la pareja, porque en 1656, cuando se pintó las Meninas, toda España estaba esperando que aquella jovencísima reina, era una adolescente, casada con un rey ya muy mayor, que esa reina se quedara embarazada de un varón para que fuera rey de España. Así que da la sensación, y es la conclusión a la que llegan algunos expertos, de que las Meninas se pintó tan grande porque era un cuadro talismán para favorecer con magia que aquella joven reina se quedara embarazada. Curiosamente, ese círculo se extiende con una línea imaginaria al perro que está allí, a un niño que le está dando una patadita al perro. O sea, hay como una cola que sale de ese círculo. Eso es el signo de Capricornio. Y el signo de Capricornio es el que le correspondía precisamente a Mariana de Austria, la reina. Así que eso es una especie de máquina mágica para proteger astrológicamente a la reina de España y que diera un vástago varón, cosa que se consiguió, porque de aquel matrimonio nació Carlos II, al que, por cierto, llamaron el hechizado. Y hablando de horóscopo, una cosa que se descubre en tu libro es que España, como país, también tiene el signo del zodiaco. Sí, claro, es Sagitario y está su carta astral escondida en una obra de arte del Museo del Prado, en el Casón del Buen Retiro. No es el edificio que todos visitamos, sino que es la zona de la biblioteca y del Centro de Estudios del Prado, que está muy cerquita. Allí hay una bóveda, que es la mayor obra de arte del Museo del Prado, pintada por Luca Giordano, que esconde en manos de una musa, la musa del cielo, Urania, esconde un horóscopo perfecto de España.
En mi novela juega un papel muy importante Sí. porque parte de la trama tiene que ver con el desciframiento de esas posiciones planetarias. A mí me ha divertido mucho Sí. porque hay muchos Pero cuadros con ese tipo de sí, conexiones. y una casualidad también, aunque tú dices que no hay casualidades, Ujú. es que esta promoción de este libro, y justo en el momento en el que estamos grabando esta entrevista, se está pronunciando la alineación planetaria. Claro, periódicamente los cielos se mueven y periódicamente los planetas se alinean como en una línea Más o menos recta. más recta que se puede ver desde aquí. Y es verdad que en estos días hay una alineación de 4 planetas, nada menos, que es mucho, que no deja de ser singular. Yo lo veo, ¿sabes cómo? Lo veo como un buen augurio. Creo Ujú. que el plan maestro va a ir bien porque los cielos se han alineado para ello. Sí. Así lo hubiera visto Velázquez. Seguramente Velázquez es uno de los cuadros a los que ibas tú a ver a tus hijos en el Museo del Ujú. Prado, que además les contabas historias en torno a los cuadros. No sé si te has planteado escribir literatura infantil contándoles historias sobre el arte. Bueno, me encanta que me hagas esa pregunta porque sí que me lo he planteado y de hecho empecé a escribir una especie de plan maestro para niños que se llamaba, fíjate, te voy a dar hasta el título, La sala número 13, porque en el Prado no hay sala número 13. Donde están las meninas en el centro del museo es la sala 12 y de ahí se pasa a la 14. La 13 nunca ha existido por superstición, pero yo en mi novela la utilizo como un lugar mágico donde Sí. pueden ocurrir todo tipo de cosas. Es lo que he querido escribir. Es por un lado una novela con mucho fundamento histórico y en fin, de crítica de arte, hay mucho material Mm, que es fidedigno, pero también he querido que fuera una novela con su grado de fantasía que te invite a recuperar esa mirada de los prehistóricos que palpaban las paredes de las cuevas e intuían que la pared era en mm. realidad una membrana. Esa página número 13 Esa sala, sí. esa sala número 13, un verano que no sé si tu familia te lo ha perdonado. Bueno, es como empieza la novela, ¿no? La novela empieza en el verano en que publico El Maestro del Prado. eh, Me llevo a mi familia, a mis 2 niños y a mi mujer a Cantabria a desconectar de todo, ¿no? Y nos alquilamos una casita en un valle perdido de Cantabria. Lo que no sabían ellos, yo sí lo sabía, es que estábamos en el epicentro de la principal red de cuevas con pinturas rupestres del mundo. Y, Y las llevé a todas aquel verano, ¿no? Porque mis niños estaban a punto de perder su inocencia, ya tenían mm, 6 7 años, y quería aprovecharlos para que ante esas paredes desnudas donde el adulto casi no ve nada, fueran capaces de decirme lo que ellos vieran, ¿no? Y la verdad es que me quedé tan alucinado de lo que ellos eran capaces de discernir mm. que me planteé escribir este libro como manual de emergencia para que la gente sepa que tenemos dentro todavía esa mirada de niño que se puede recuperar con un poquito de entrenamiento y que aplicada a una obra de arte o a un museo o a una cueva prehistórica nos va a dar unas sorpresas tremendas. ¿Y esto pasa también con la música? Esto pasa también con la música. La música y la pintura nacen a la vez. Los antropólogos que han estudiado las cuevas rupestres se han dado cuenta de un detalle y es que las cavidades que se elegían en la prehistoria para pintar eran las que tenían mejor acústica y se han encontrado allí fragmentos de huesos, de antiguas flautas, de instrumentos de percusión, de rodaderas que eran una especie de huesos que se ataban al final de una cuerda, se hacían girar y el ruido, la zumbadera que provocaba creaba estados alterados de conciencia. La música era un pasaporte para el más allá en origen. Luego la hemos convertido solo en ritmo, pero ese ritmo es capaz de alterar tu estado de ánimo y con un poco de fortaleza puede llegar incluso a alterar tu percepción de la realidad. ¿Y con qué canción nos vamos a quedar escuchando para alterar esa percepción de la realidad y para crear ya el combo perfecto? Porque tenemos un libro, literatura, maravilla. Además, un libro hablando de arte donde encontramos también pintura. Nos falta ponerle sonido. ¿Qué canción le ponemos, Javier? Mira, es una canción de título muy evocador. A mí me gusta mucho, yo la he escuchado mucho mientras escribía este libro.
Es Eye in the Sky de Alan Parsons Project. Por cierto, que Alan Parsons va a venir en junio a España y esto es para no perdérselo. Sí, y además es uno de los artistas que escuchamos normalmente aquí en Kiss FM, y escuchándolo nos vamos a quedar mientras leemos el plan maestro. Javier Sierra está editado por Planeta. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos y por esta lección de arte que nos has dado a través de las ondas. Bueno, arte y entusiasmo, porque verdaderamente estoy muy entusiasmado con esta historia. Así que a todos los que nos estéis escuchando en las distintas plataformas de audio, os invitamos a pasaros por YouTube para ver esta entrevista y para poder ver también ese cuadro del Bosco que hemos proyectado aquí en nuestra pantalla. Y si nos estás viendo, pues te invitamos a pasaros por nuestra web, kissfm.es, o por las plataformas de audio para poder escuchar esta canción con la que nos despedimos por hoy. Javier, muchísimas gracias por acompañarme. Un placer. Hasta la próxima. Kiss FM.